Bueno, buenos días, buenas tardes a todas, todos. Me presento, soy Ana Pereira, vicerrectora de la UNIPE. Les damos la bienvenida a quienes estén siguiendo la actividad por streaming de la semana virtual que lleva por título 30 años de Congresos de Historia de la Educación en Iberoamérica y contaremos con una presentación sobre el recorrido archivístico o las fuentes que nos van a permitir acercarnos a este asunto, eh, porque se trata nada más ni nada menos que de un balance historiográfico a los 30 años de los Congresos Iberoamericanos de Historia de la Educación. Y tenemos el gusto, el lujo de contar aquí con la participación de Ana Diamant, que es la directora de educación, que es doctora en educación por la Flaxo y una reconocida investigadora en historia de la educación argentina e iberoamericana, con estudios importantes sobre la relación entre educación, política y sociedad. También contamos con la participación de la conocida catedrática de Historia de la Educación de la UNED, Gabriela Ossenbach, eh, cuya especialidad también es en historia iberoamericana. eh, con estudios comparados de los sistemas educativos, de los manuales escolares y de la cultura escolar desde una perspectiva histórica comparada. En la presentación vamos a contar también, aunque no o sea, doblemente virtualizado, eh, con la participación de Alejandro Álvarez Gallego, profesor y catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, y también especialista en los temas de historia de la educación. Así que sin más, te doy la palabra a Ana Diamant para dar inicio a esta actividad. Bueno, muchas gracias, Ana. Y cuando digo muchas gracias, lo estoy diciendo en plural, a nombre también de Gaby y de Alejo, y dejar en claro que se trata de un doble agradecimiento. Por una parte, habernos convocado a esta Semana Virtual UNIPE, y por otro lado, alojarnos en el proyecto que vamos a presentar. Eh, Aclarar que nosotros como grupo de trabajo somos resultado de algo que seguramente va a plantear Gaby, que tiene que ver con el CIELA, el Congreso Iberoamericano de Educación Latinoamericana, como un espacio también de socialización. Allí nos hemos conocido y desde allí hace ya varios años que llevamos adelante proyectos conjuntos. Vamos a organizar esta presentación en cuatro puntos. Esos cuatro puntos los planteamos así: una breve historia de los Ciela, que va a estar a cargo de Gaby, una introducción por parte de Alejo. Después nos vamos a centrar en lo que dio origen a la necesidad de este archivo, que fue un monográfico que coordinamos los tres a pedido de la revista española, de la Sociedad Española de Historia de la Educación, Historia y Memoria de la Educación. Y por último, nos vamos a internar en el proyecto de arquitectura de este mismo archivo. Aquí Alejo con nosotros. Muy buenos días, tardes. Aquí desde Colombia. Mi nombre es Alejandro Álvarez Gallego y tenemos el gusto de presentarles junto con Ana Diamant y con Gabriela Ossenbach el esfuerzo que hemos hecho con el apoyo pues de muchas más personas para organizar este archivo de todas las memorias de los congresos CIELA, que ya cumplimos 30 años. Simplemente es para decirles que este esfuerzo
pues ha tenido diferentes momentos. Desde hace un tiempo, por diferentes iniciativas hemos tratado de recoger lo que allí se presenta en esos congresos. Esto es una experiencia académica muy importante e interesante porque en los congresos llega, si no la totalidad de la producción intelectual que hay sobre la historia de la educación en nuestros países de Iberoamérica, sí llega un número que creemos es representativo y un número en cantidad y en calidad de lo que se está investigando en nuestros países. De manera que esto se convierte hoy, ahora que ya ha surgido la iniciativa gracias a UNIPE y gracias a los y las colegas de crear este repositorio, esta página en la que van a estar todas esas memorias, pues la maravilla para poder investigar, para hacer trabajos de rastreo de estados del arte, de estados de la cuestión, de mapas de lo que es la investigación histórico, educativa y pedagógica en la región iberoamericana. Sobra, creo, decir que ¿por qué es importante? Porque alimenta la investigación en cada uno de nuestros países, con estados del arte muy cercanos a lo que en realidad se está produciendo, en diferentes temáticas, en temáticas muy, muy interesantes en ese archivo y en el documento que nosotros llevamos al Congreso recién que se realizó en Santiago de Chile en octubre del año pasado, pues ahí hacemos un balance de las líneas temáticas en las que se han ido trabajando durante todos estos 30 años de trabajo sistemático, permanente de realización de los congresos. Pero además porque estamos insistiendo desde hace un tiempo en la importancia de hacer estudios comparados. Hay, no en todos los temas, y quizás no lo suficientemente robustos como para pensar que la región tiene una línea de investigación en historia de la educación y la pedagogía comparados. No es así, pero creemos que este material que se pone a disposición de toda la comunidad académica, historiadores de la educación en la región, creemos que puede ser muy, muy interesante a partir de ahí poder empezar a hacer lecturas, estudios comparados. Eso es otra de las posibilidades que tiene este repositorio, esta página, este link que gracias a la UNIPE pronto esperamos esté a disposición de todos los investigadores. De manera que simplemente es para decir que enhorabuena y las reflexiones que se van a dar seguramente en esta semana de la investigación en la UNIPE, pues pueda ser útil ya, desde ya, la consulta de todos estos materiales. Entonces, gracias por la invitación y estamos atentos para ver cómo podemos seguir uniendo esfuerzos, voluntades para trabajar y fortalecer este campo de investigación, esta comunidad académica, intelectual que se ha venido construyendo alrededor de los congresos. Y es bien interesante porque no hemos necesitado una asociación, ni una fundación, ni una organización muy formal, pero hemos logrado mantener sistemáticamente la reunión en diferentes países del continente. Entonces, para las nuevas generaciones, para todos las investigadoras del campo, pues esperamos que podamos seguir viéndonos en esos congresos y seguir recogiendo de manera cada vez más organizada y sistemática la producción intelectual que tenemos en este campo. Un abrazo, éxitos en la jornada. Muy buenos días, tardes. Bueno, Alejo hizo mención en varias oportunidades a los CIELA, a los Congresos Iberoamericanos de Historia de la Educación Latinoamericana. Esa historia que se ve reflejada en la propuesta de archivo la va a ampliar y nos va a contar cómo fue desarrollándose Gabriela. Adelante, Gabriela. Hola, buenas tardes desde Madrid y yo también inicio con un agradecimiento a UNIPE para ofrecernos este espacio esta tarde y también, sobre todo, para ofrecernos ese espacio en su repositorio virtual para depositar allí el archivo de todos los congresos que se han celebrado desde el año 1992.
Yo creo que soy un, un fenómeno, digamos, del pasado. Estoy ya jubilándome de la universidad, pero puedo decir que he participado en todos los congresos iberoamericanos desde el año 1992. Por eso los amigos me dicen que hable yo de la historia de los congresos. Bueno, realmente creo que podemos decir que los congresos iberoamericanos de historia de la educación, allí tenéis la relación de los años en los que se han celebrado y los lugares, han sido determinantes para crear realmente una comunidad académica y un campo de investigación en América Latina. Muchos investigadores han ya estudiado la importancia que tiene la creación de las redes y la celebración de congresos para la conformación de campos de conocimiento. Y creo que esto es lo que ha pasado con los congresos iberoamericanos de historia de la educación. Yo doy fe en el año 92, cuando se empezó con la iniciativa del primer congreso, que una tarea inicial fue identificar en distintos países de América Latina quién estaba trabajando en historia de la educación para convocarlos a este congreso. Es decir, no es que no hubiese investigación en el campo de la historia de la educación antes, hay precedentes muy importantes como, voy a poner un ejemplo, el Seminario de Historia de la Educación en el Colegio de México, por ejemplo, que funcionaba ya desde los años 70, pero lo que no existía era ni una comunidad de historiadores latinoamericanos, ni una red o conversación entre historiadores de la educación de América Latina sobre problemas, digamos, de cada uno de los países y que nos pudieran hacer pensar en una dimensión regional latinoamericana, iberoamericana, digamos, porque también desde el principio se unieron investigadores de España y Portugal, pues por los lazos, por supuesto, históricos importantes que han sido también relevantes para esta discusión común de alguna manera, ¿no? Entonces, desde el 92, como digo, que el primer trabajo fue identificar estos grupos que se reunieron en el primer congreso en Bogotá, podemos decir que los congresos iberoamericanos han ido haciendo posible la creación de redes de investigadores, muchas veces redes temáticas en torno a algunos temas, y sobre todo la creación de sociedades científicas de historia de la educación. Una de las necesidades que hubo para poder conformar la red fue que cada uno de los países organizara sus sociedades de historia de la educación, que a su vez se convirtieran un poco de alguna manera, difusores de esta idea de los congresos para organizar y convocar a la participación de los investigadores de cada uno de los países en los congresos iberoamericanos. Eso fue muy importante, es decir, no todos los países consiguieron, por la fortaleza de sus investigadores, crear estas sociedades científicas, pero sí se crearon algunas muy importantes, entre ellas la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, que posteriormente ha cambiado su denominación, pero fue fundamental, ¿no? Esa creación de estas sociedades. Entonces, eh, como digo, ya contábamos con precedentes, pero aparte de investigadores que se fueron incorporando a estos grupos, algunos productos importantes también de esas redes fueron la creación también de las primeras revistas de historia de la educación que han sido muy importantes para difundir los trabajos también. Pero también la historia de la educación entró en muchos programas de posgrados, de manera que también el campo de la historia de la educación se amplió mucho en torno a trabajos de maestrías y de doctorados que trabajaron en el campo de la historia de la educación. Brasil, yo creo que es un campo muy paradigmático, un país donde los programas de posgrado han hecho una labor muy importante en la expansión, digamos, de la investigación y historia de la educación. Lo pongo simplemente como ejemplo, pero no es el único. Quizá Brasil siempre es impactante porque son muchas universidades, es un país muy grande y la aportación de Brasil al campo de la historia de la educación ha sido muy, muy, muy importante.
Como veis en la diapositiva, desde el año 92 hasta el 2025 se han celebrado 16 congresos de historia de la educación. En algunos casos podemos decir incluso que el que un país se haya comprometido a organizar un congreso iberoamericano de historia de la educación ha sido fundamental para que se conforme incluso dentro de ese país una comunidad de investigación en historia de la educación. Y ahí quisiera poner el ejemplo el 13 Ciela que se realizó en Montevideo. A mi modo de ver, ha sido determinante para que en Uruguay se haya fortalecido muchísimo la red de historiadores de la educación uruguayos, la conformación de la propia Sociedad Uruguaya de Historia de la Educación, que fue un poquito antes, y es decir, el Congreso creo que fue definitivo, y no solamente en la creación del campo, sino en la unificación de grupos de distintas instituciones en Uruguay, como puede haber sido los institutos de formación de maestros, de formación de profesores de secundaria y la Universidad de la República, ¿no? Es decir, toda esta dinámica ha ayudado muchísimo a nivel latinoamericano, pero también, como digo, a nivel nacional, para la conformación de este campo. Y también decir que de alguna manera, toda esta evolución también nos permite ver cómo desde el inicio de los congresos de latinoamericanos de historia de la educación, y eso lo podemos ver en el momento que tengamos realmente bien conformado el archivo, se ha evolucionado desde temas más clásicos, si quieres, desde la historia de la educación, hasta cuestiones, otras perspectivas más actuales, como pueden ser, yo qué sé, las cuestiones de género, la cuestión de la violencia y las dictaduras en educación, la educación de las sensibilidades, de las emociones, los giros museísticos, la cuestión, por ejemplo, del tratamiento del cuerpo, etcétera. Es decir, todas esas nuevas temáticas se han ido incorporando a los temas, y ahí podemos también, al tener juntos la producción de estos congresos, nos podemos dar cuenta también cómo de temas más clásicos se han ido incorporando a nuevas preguntas desde el presente que han dado de sí pues la investigación en nuevos campos. También es verdad que hay una parte muy interesante que han hecho los congresos iberoamericanos de historia de la educación a partir del congreso del año 2003 en San Luis Potosí, que fue la organización de los congresos en paneles. Y los paneles, la conformación de paneles tenía como requisito que en cada panel hubiera participantes de al menos 3 países. Eso ha hecho que en torno a ciertas temáticas que se proponen en un panel, eh, haya por lo menos investigaciones de 3 países diferentes. Eso ha ayudado muchísimo digamos, a la conformación de estas redes con distintos países y a la discusión en torno a temáticas comunes. Como decía en su alocución el profesor Alejandro Álvarez, todavía, digamos, que cuesta llegar a una perspectiva comparativa, pues porque todavía sigue primando mucho la cuestión nacional, digamos, en nuestras historiografías, pero cada vez más avanzamos hacia visiones transnacionales, hacia la circulación de corrientes internacionales entre distintos países y a conformarnos más realmente como historiadores de la educación latinoamericanos, en el sentido no solamente de ver las problemáticas desde el ámbito nacional. Y eso me parece que es una contribución de los congresos iberoamericanos de historia de la educación. Otra cuestión importante, es decir, la conformación de estas redes y la propia organización de los CIELAS, que ha permitido también la reunión física no solamente, como dijo Ana, el espacio este social, el de conocernos como sociedades, etcétera, nos ha hecho también fuertes como sociedad y como grupo importante. Y eso nos ha permitido ir, digamos, teniendo una presencia importante en el ámbito, digamos, no latinoamericano de historia de la educación, y eso ha sido sobre todo la participación en los congresos internacionales de la Sociedad Internacional de Historia de la Educación,
que tienen desde el año 2011 han tenido un representante latinoamericano en el Consejo de estos congresos internacionales. De hecho, la última presidenta ha sido la profesora Inés Duce, la argentina radicada en México. Es decir, eso ve la importancia que la propia historia de la educación latinoamericana ha ido asumiendo, digamos, en el contexto más amplio de la Sociedad Internacional de Historia de la Educación. Eso también, estos congresos han ido atrayendo también a muchos investigadores latinoamericanos que han entrado también en diálogo con otras historias de la educación, no solamente española y portuguesa, que ya están incorporadas, pero sí también con otras corrientes, perspectivas y una discusión importante, incluso las publicaciones latinoamericanas en revistas como Pedagógica Histórica, que es la revista de historia de la educación internacional más relevantes, por mencionar solamente algunas, ¿no? Entonces, ahí estamos, es decir, en que este grupo, es decir, se ha hecho visible a nivel, digamos, más internacional, no, digamos, fuera de América Latina, y ha entrado realmente en la discusión mundial del tema. Y bueno, ya simplemente para terminar, algo a lo que aludió también el profesor Alejandro Álvarez al final de su intervención, lo interesante de estos congresos de historia de la educación latinoamericana han funcionado como una red de asociaciones e investigadores empeñadas en este propósito común de expandir este campo de conocimiento, pero sin haberse, digamos, comprometido a una institucionalización fuerte, digamos, de una sociedad con sus estatutos, con toda esta parte que a veces, por supuesto, que da entidad a una asociación, pero a veces también es compleja, sobre todo si nos ponemos a pensar en Latinoamérica amplia con países donde la historia de la educación está más organizada que otras, etcétera. Y entonces realmente los congresos son posibles por el compromiso de diversas universidades de la región que han ido ofreciendo sus sedes para la realización de los encuentros y de las sociedades nacionales e investigadores que han participado en su gestión. Es decir, no solamente en países donde hay una sociedad de historia de la educación consolidada, digamos, se han ofrecido para organizar los congresos. Pongo ejemplo, por ejemplo, el congreso en Quito, donde no había una sociedad de historia de la educación consolidada, pero una universidad, la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, se ofreció para hacer este congreso, que también tuvo luego importantes repercusiones entre los historiadores de la educación ecuatoriana. Como vemos, esta informalidad de las redes nos hace sentirnos de alguna manera, decir, que hemos conseguido, digamos, en 30 años mantener una red, unas relaciones sociales, académicas, etcétera, que no han pasado necesariamente por una burocratización, si queremos, de esta sociedad. Yo siempre en eso he visto un gran valor y pienso que después de 30 años, pensar que sin solución de continuidad hemos tenido 16 congresos durante este tiempo, es un mérito importante. Es verdad que en el último congreso en Santiago de Chile, el pasado mes de octubre o noviembre, ahora no recuerdo bien, en Santiago, se reunieron los presidentes y representantes de muchos países para pensar no en institucionalizar esto, sino en algunas cosas coordinarse un poco mejor, a veces para la difusión de lo que se hace o para crear una iniciativa muy interesante nuevas que son las escuelas de historia de la educación para convocar a jóvenes investigadores a reunirse con profesores para exponer sus trabajos y recibir orientaciones, lo cual es también un logro muy, muy importante. Así que nada, yo quiero realmente resaltar el valor de todos estos más de 30 años de, realmente de constitución de un campo y volver a agradecer a UNIPE el que nos va a permitir crear desde su repositorio digital institucional este archivo que nos parece tan relevante conservar. Nada más. Ana, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias, Gaby. Tomando todas estas explicaciones y los datos
en temporalidades y en particularidades que fue planteando Gaby, y como generalmente los números redondos invitan a ciertas convocatorias, los 30 años de historia de los Ciela fueron convocantes para que la revista Historia y Memoria de la Educación, que es una coproducción entre la Sociedad Española de Historia de la Educación y la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pensaran que sería importante, que era importante, recuperar esta historia. Y así es como surge este monográfico que a nosotros como equipo, bueno, que nos sentimos realmente muy halagados, que fuéramos convocados para coordinar este dossier, nos pareció que tenía que desbordar la idea de una celebración, de una conmemoración, y nos planteamos como desafío que se transformara en un ejercicio de construcción de memoria y de escritura colectiva, de alguna manera retomando estas ideas de funcionamiento que recién planteaba Gabriela. Y ahí nos sorprendió, cuando quisimos recuperar esta historia, nos sorprendió, y esto, abro un paréntesis, nos sorprendió doblemente. Por un lado, nos sorprendió la falta de sistematización de la información, la falta de presencia de esta información que contara la historia de estos congresos, los programas, los resúmenes, las ponencias, los afiches, los póster. Por un lado, nos pareció grave que esto sucediera, pero por otro lado nos dimos cuenta que nos pasaba en nuestro propio campo. Nosotros que habitualmente nos dedicamos al trabajo de archivos, a la construcción de archivos, al enriquecimiento de archivos, no habíamos tenido este cuidado. Y ahí es como surgió la idea de recuperar toda la información, porque además, si nosotros le pedíamos a los colegas que escribieran sobre X tema que se había desarrollado en los Ciela, no contábamos con los documentos respaldatorios. Ahí fue un trabajo solidario, realmente hay que destacarlo, donde cada uno de los colegas a los que íbamos contactando decía, tengo esto, tengo lo otro, y acá, así como destacamos mucho que la UNIPE nos haya albergado, también destacar que la UNED hasta ahora tuvo una tarea muy fuerte, que fue la de digitalizar documentos. Pensemos que en la historia que nos trae Gabriela, también hay una historia del desarrollo de la tecnología y de las formas de comunicación, del papel a la virtualidad. Así que, y por otro lado, queríamos que esto estuviera disponible para colegas de toda la región iberoamericana. Así que la traducción del papel a la tecnología, además de encontrar el papel, fue un plus de tarea. Eh, Ahí lo que nos pasó es que discutimos entre nosotros cómo hacer que la escritura fuera una escritura polifónica y que a su vez reflejara el modo de construcción de conocimiento en los Cielas. Entonces, tomando uno de los datos que recién nos planteaba Gabriela, esta idea de los congresos sostenidos en paneles de por lo menos 3 países, replicarlo en los equipos de escritura. Por lo tanto, con una sola excepción, de un artículo que finalmente quedó escrito por 2 argentinos, todos los trabajos tienen una coautoría de colegas de 3 países, con la aclaración de que algunos de ellos no solamente nunca habían escrito juntos, sino que a veces ni se conocían. Por lo tanto, retomo esta idea, además de lo celebratorio, de este ejercicio de construcción de conocimiento y de memoria colectiva. Eh, Esto fue posible por lo que planteaba recién Gabriela, porque en el mientras tanto de estos 30 años hablamos de 15 congresos y no de 16, porque esta compilación empezó
cuando cerramos el Congreso de Villarrica, o sea, todavía no habíamos transitado el último encuentro que fue en Santiago de Chile. Y destacar que, así que recién lo comentaba Gabriela, cómo este derrotero en el tiempo y la incorporación de la tecnología y la posibilidad de los intercambios generó dos procesos. Por un lado, un proceso de fortalecimiento y por otro lado, un proceso de generación. Por un lado, Gabriela hablaba de las sociedades de historia de la educación, pero también de publicaciones, de grupos de trabajo de doctorados, de postdoctorados, eh, de museos, de archivos. Eh, la aclaración que debemos hacer es que este monográfico no fue el primer intento de compilación historiográfica en relación a la producción iberoamericana y también asumir que de ninguna manera es una propuesta completa. Eh, bueno, aquí están los datos del dossier, en el que particularmente con Gabriela elaboramos este balance historiográfico a modo de estudio introductorio y al que después le siguen un conjunto de artículos que intentaron rescatar esas cosas que se fueron discutiendo y que fueron creciendo a lo largo de los CIELA, asumiendo, digamos, hacer este balance, post-balance, o sea, este es como una especie de metabalance, nos hizo dar cuenta de temas de vacancia, pero de temas de vacancia también en dos sentidos. Temas de vacancia en los programas y en las propuestas y en las convocatorias de los CIELA y asumir temas de vacancia al interior del propio, ay, perdón, me fui, al interior del propio monográfico. ¿Qué nos quedó en el tintero? Y nos quedaron en el tintero temas vinculados a derechos, nos quedaron ausentes, casi se nos arma un nuevo monográfico solamente con listar las vacancias, ¿verdad? Temas de género, de historias recientes, de historias de vida, cuestiones vinculadas a las sensibilidades. Si bien ya hay alguna aproximación en este monográfico, estamos convencidas de que le falta mucho. Todo lo que tiene que ver con los movimientos estudiantiles y lo que no está esbozado, pero nos parece que requiere otro tratamiento, el tema de los movimientos gremiales, las adolescencias, hay aproximaciones a las infancias, no así a las adolescencias, la educación popular, la educación fuera de la escuela, la historia política de la educación, son temas que en este balance nosotros anotamos como deudas. En esta relación entre lo que se pudo y lo faltante, fue que surgió la intención de empezar a trabajar sistemáticamente en la construcción de un archivo que nos permita no solamente recuperar, poner a disposición lo que ya hemos podido recoger, sino hacer esa búsqueda finita de todo lo que nos falta, asumiendo que es una propuesta muy abarcativa y que no sabemos si vamos a poder completarla. De todos modos, hemos avanzado en una propuesta de lo que llamamos de arquitectura del archivo, que es con lo que en este momento estamos trabajando con los compañeros de la UNIPE, que ahora nos va a contar un poco Gaby qué nos imaginamos que va a haber al interior de cada uno de estos lugares en esta arquitectura general que hemos pensado. Sí, bueno, la idea, digamos, este archivo en parte ya lo tenemos recopilado, es decir, sobre todo lo que fueron materiales, actas, resúmenes, programas de los distintos congresos y sus emblemas de alguna manera que han sido los pósters que ya hemos querido mostrar en algunas de las diapositivas anteriores, ¿no?
que también dicen mucho, ¿no? De cada uno de los congresos. Sin embargo, como bien decía Ana, recuperar esto no ha sido fácil. En parte, como ella decía, pues porque hemos pasado de lo del papel a lo digital, pero también pues porque no hemos dado a veces con todo el material. Por ejemplo, en algunos casos solo tenemos resúmenes muy breves, a veces solamente programas, y conforme, digamos, hemos avanzado, la documentación es más completa en los congresos más recientes. Entonces, bueno, yo creo que también eso dice bastante de la organización de una red, es decir, cómo empezamos y cómo hemos evolucionado hasta ahora. Yo creo que eso es un poco lo más importante, estos materiales que estén digitalizados, que estén a disposición de los investigadores que quieran seguir esta trayectoria. Como bien dice Ana, faltan temas en el monográfico que hicimos, pero también faltan temas que no se trataron desde el principio, que no se han tratado suficientemente. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, hay una carencia importantísima en los congresos sobre historia de la educación en la época colonial. Prácticamente esta red se ha centrado en historia de la educación contemporánea, ¿no? Bueno, para decir eso, en cualquier caso, esos materiales nos tienen que dar mucho de esa historia de cómo se conforma nuestro campo. Y entonces esa sería una de las partes fundamentales de este archivo que vamos a instalar en el repositorio de UNIPE. Y la otra parte es la idea de entrevistar a los organizadores o actores de los diferentes congresos, porque eso nos va a dar mucho también para pensar los esfuerzos que se tuvieron que hacer en cada momento, la situación en la que cada uno de los congresos se fue creando y con qué apoyos o con qué dificultades o con qué intenciones. Es decir, esa parte creo que sería como un complemento más vivo, digamos, a lo que se puede ir mirando en las distintas actas o programas o resúmenes, que como digo son muy variados lo que hemos podido recuperar de cada uno de los congresos, ¿no? Esta parte es importante, es decir, estos contextos donde en cada país se dice, bueno, ¿qué pasaba con el campo de la historia de la educación en mi país en ese momento? Eh, em, ¿Cómo lo resolvimos? ¿Qué apoyos tuvimos? ¿Qué dificultades tuvimos? ¿Qué hemos conseguido a través de esto? Esa parte es complementaria muy interesante. Luego, dentro de este mismo archivo, queremos dejar constancia de todas las revistas de historia de la educación del ámbito iberoamericano que existen, con sus enlaces, etcétera, para que se pueda ir también a consultar todas estas revistas que, por suerte, ya están prácticamente todas digitalizadas y que son también una parte muy importante para la investigación sobre la evolución de este campo, que es el de la historia de la educación. Y también un enlace a cada uno de los sitios de las sociedades de historia de la educación, de redes, grupos de trabajo que que estén organizados, digamos, con su sitio web, ¿no? Luego, sí nos interesaría que quedara en este archivo una sección para noticias, eventos y convocatorias, en el que yo tengo un poco de temor, ya lo hemos conversado con Ana y con Alejandro, en el sentido de que si vamos a ser capaces de que esto quede como un archivo para consultar, o si va a ser una página viva que pueda estar actualizándose constantemente. Eso creo que lo tenemos que ver en el sentido de ver cómo alimentar y tener al día un sitio web. A veces no es fácil, pero esa sería un poco la intención, es decir, que en este archivo también se pudiera ir a conocer noticias, eventos, nuevas revistas o nuevos congresos, nuevas convocatorias de congresos. En cualquier caso, los espacios de materiales, actas, junto con los pósters de cada uno de los congresos, las entrevistas y el acceso a revistas y a sitios de la Sociedad de Historia de la Educación son campos que claramente van a formar parte de este archivo, que esperamos poder ofrecer en muy poco tiempo. Estamos en el proceso de hacer estas entrevistas. Eh, Algunas personas, lamentablemente, que organizaron esos congresos ya no están,
Entonces estamos buscando en algunos casos testigos o protagonistas de los primeros congresos. Estoy hablando sobre todo del Congreso de Campinas, eh, eh, pero que esperamos tener una entrevista al menos por cada uno de los congresos, incorporando, como decía Ana, también el Congreso de Chile, que aunque ya digamos pasa los 30 años de lo que fue la idea inicial del monográfico, porque eso todavía no se había celebrado Chile, por supuesto incorporarlo y seguir incorporando los siguientes. Anunciar también que el siguiente congreso se va a celebrar en la ciudad de La Plata, en Argentina, en el año 27, ¿verdad, Ana? No se te oye, Ana. Ay, que no se te oye. Ahora. Sí, no, que efectivamente en el año 27 en la Argentina y específicamente en la Universidad de La Plata, a partir de una iniciativa de la SAIE, de la Sociedad Argentina de Enseñanza e Investigación en Historia de la Educación, que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea, estaremos recibiendo a los colegas de Iberoamérica y si hay de otros lugares interesados en la historia de la educación latinoamericana también. Y en relación con esto, contarles que la propuesta de generar este archivo también fue aprobada por unanimidad en la última Asamblea Ciela en Santiago de Chile, lo que por un lado nos da un respaldo y por otro lado definitivamente nos compromete a avanzar rápidamente en la producción. Sentimos que al 27 tenemos que estar presentándole a los colegas un material que sea atractivo, que seduzca, y no solamente a quienes están hoy en actividad, sino sobre todo, como planteaba Alejandro, a las nuevas generaciones de Claro. historiadores de la educación. Y destacar una vez más que esto no va a ser posible o no hubiera sido posible si no hubiéramos contado con la confianza y con el apoyo de la UNIPE para empezar a pensar primero y ahora empezar a ejecutar este proyecto. De nuestra parte, creo que sería esto lo que tenemos para poner en común. Y no sé, Ana, si hay alguna pregunta de tu parte, de alguien que nos esté escuchando, dispuestas a responder. Más que preguntas, yo tengo palabras de agradecimiento por parte de la UNIPE a albergar este archivo en nuestra universidad. Eh, Como saben, atravesamos un momento del mundo sumamente oscuro, sumamente difícil, en donde las perspectivas autoritarias, antidemocráticas, belicistas, eh, son muy fuertes, y como responsabilidad de nuestra universidad, la de pensar el futuro de la educación y el futuro de la formación, que estas perspectivas ponen en jaque, amenazan su sentido, es sumamente importante, sumamente relevante. No vamos a poder pensar el futuro de la educación universitaria, el futuro de la formación docente, sin revisar aquellas cuestiones que largamente la educación ha logrado: alfabetizar a la población mundial, abrir perspectivas democráticas, participativas. Entonces, de estas fuentes tenemos que nutrirnos para pensar cómo seguimos. Así que desde ese lado, el mayor de los orgullos de tener este archivo aquí con nosotros, dado que, como les digo, las memorias, también las memorias de la educación y las memorias de la formación están en pugna, y solamente a partir de la historiografía, de estudios serios, del recorrido de los archivos, del reconocimiento de los logros,
del reconocimiento de los errores de nuestros estados en materia educativa, nos van a permitir diseñar y aprender de la deliberación, del trabajo de los grupos que ustedes nos acaban de contar cómo lo fueron enlazando, cómo lo fueron articulando, cómo lo fueron recuperando. Bueno, de eso nos vamos a nutrir para nuestra tarea principal, que es la formación de los futuros educadores. Así que un orgullo contar con este archivo alojado en nuestra universidad. Será abierto y estaremos siempre dispuestos a promover debates, reuniones, grupos y todo aquello que confluya en el fortalecimiento de este archivo y de sus grupos que lo integren. Así que el agradecimiento es de parte de la UNIPE, de verdad. Me gustaría decir, si todavía hay tiempo, aparte de agradecerlo, decir que yo creo que eh, al acudir nosotros a UNIPE a proponer este archivo, eh, mm, había también un reconocimiento muy importante por la labor que ya hace UNIPE de poner a disposición digitalizado y en abierto muchos libros, mucho material de historia de la educación, que es fundamental. Ustedes hacen en ese sentido un trabajo muy, muy importante de edición de clásicos, etcétera, y encontrábamos que era un sitio ideal porque ya ustedes tienen una gran tradición en eso y ya hacen una labor muy, muy importante, ¿no? Y siguiendo un poco en torno a la reflexión de los problemas, digamos, de falta de democracia en la que vivimos, decir y corroborar que los CIELAS han sido un espacio de debate muy democrático, muy abierto, ¿no? Que de alguna manera más allá digamos, de la contribución al avance de un grupo, ha sido un espacio de solidaridad latinoamericana muy interesante, que esperamos que a través de estas iniciativas pues se mantenga y, como se decía, se pase también a las nuevas generaciones, ¿no? Vuelvo a insistir en que yo creo que es un gran orgullo, digamos, de que en todos estos tiempos, sin necesidad de una gran organización, sino de la solidaridad de una serie de personas, universidades, grupos, se ha hecho posible estos congresos, que esa misma falta, digamos, de formalismo ha hecho que tal vez no nos ocupáramos tanto del archivo como hubiéramos debido, pero creo que estamos a tiempo y agradecemos muchísimo a UNIPE para que lo haga posible. Así que muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Y enhorabuena por el trabajo que hacen, verdaderamente. Ana, además de sumarme, y creo que sin duda sumar a Alejo a las palabras de Gaby, tu intervención me hizo pensar en una omisión en mi relato que tenemos que incorporar, y es que uno de los temas vacantes es el tema de las resistencias pedagógicas. Y a partir de esto que vos planteaste, me di cuenta que lo habíamos omitido y no lo podemos dejar de mencionar. Por una parte, sabemos lo que ha significado las resistencias pedagógicas en tiempos de autoritarismo, de democracias restringidas, de persecuciones, y por otro lado, reconocer que es un tema que aún, por lo menos hasta lo que hemos encarado, no ha sido lo suficientemente trabajado. Nada más. Bueno, será el asunto a tratar en el próximo congreso, que seguramente va a tener mucho para incorporar y para decir al respecto. Agradecidos de corazón, hermosa la tarea, felicitaciones a ambas y también a Alejo por la iniciativa, por supuesto a nuestro nexo siempre con las cuestiones de la historia en la persona de Darío Pulfer, por supuesto de Adriana Puigros y de nuestras referentes de Inés Dussel, que siempre confluyen
en su interés por estos temas y estos asuntos. Así que muy bienvenido el archivo, felicitaciones por el trabajo y seguimos en el camino de la producción historiográfica y de las memorias en lucha por una educación